Hola a todos. Hola. Hemos venido hoy lo más temprano posible aquí a ver el amanecer en Chichiriviche. Hoy nos dirigimos a otro lugar de Venezuela. Vamos a rodar por carretera hasta Ocumare de la Costa. Vamos a pasar por uno de los parques nacionales más bonitos del país. Fue registrado hace 30 años que por allí pasaban muchísimas, pero muchísimas aves migratorias, y vamos a mostrarles todo ese camino tan lindo. Dicen que es una carretera hermosa rodeada de animales hasta el lugar donde nos vamos a alojar, en la Ciénaga. Así que acompáñenos a esta jornada aquí en Venezuela. ¡Vamos! Estamos aquí en el inicio del viaje, hemos parado el coche y vemos allí algunos flamencos, allá más a lo lejos. Y aquí este señor que ha dejado su red durante la noche va a buscar ahora a ver si ha caído algún pez dentro de la red. Es muy curioso cómo el señor llegó aquí como metódicamente, ha dejado aquí sus zapatos. Sí. Y allá va, poquito a poco, para ver lo que ha pescado durante la noche. Este lago, cuando vinimos a Chichiriviche, estaba lleno de flamingos, pero ahora mismo están más lejos y queríamos parar aquí para verlos, pero están bastante lejos. Fijaos cómo están los flamingos ahí, preparados para pescar. Pero hay muchísimos más Allá lejos. allá lejos. Ajá. Continuamos nuestro viaje y estamos ahora mismo pasando por uno de los barrios de Maracay que se llama El Limón, y vamos subiendo ya hacia la montaña de Ocumare. Nos espera una subida aquí bastante larga pero muy bonita. Fijaos qué bonito, las palmeras y este árbol aquí delante. El árbol está casi en la carretera. Sí. Sin casi, wow. Subiendo a la montaña aquí de Ocumare está el Parque Nacional Henri Pittier, y es un lugar así con mucha naturaleza. Así que continuamos nuestro camino en coche aquí. Ángel va conduciendo, más cansado, y nosotros, bueno, vamos atentos aquí disfrutando de los paisajes. Paramos aquí un ratito porque vi unos monitos. Realmente no sé, ¿son monitos o no? Y Sí, araguatos le llaman aquí. araguatos. Y ya Ingrid los vio cuando subíamos. Dimos vuelta aquí en esta curva para poder grabarlos. Son grandes. Wow, fíjate cómo está, mira. Cómo se está colgando allí de la rama. Sí, este tipo de mono yo nunca lo había visto.
Fíjate cómo suben ahí por las ramas. ¡Wow! ¡Wow, qué lindo! Es una familia aquí o un grupo de monos. Son hermosos. Y estamos aquí en el mirador subiendo Ocumare. Es hermoso. Aquí podemos ver la ciudad de Maracay. Aquí todo parece ya incluso el mar entrando porque es muy grande, pero es un lago, es el lago de Valencia. Y estas montañas tan lindas. ¿Qué te parece, Ingrid? Muy bonito. Y aquí ya arriba empieza a hacer un poco más frío. Ajá, cambia mucho la temperatura. Sí. Y fijaos aquí como lo tienen todo bien preparado, todo pintado, bonito. Aquí con las letras de Venezuela. Es un lugar bonito, ¿eh? Sí. Y hacemos aquí esta parada y vamos ya a seguir en dirección a la Ciénaga. Nos vamos a la playa. Fíjense que nos encontramos en la ruta a la playa, un cacao. Oh, vamos a acercarnos aquí para ver. Nunca vi así cacao natural. Nunca he visto un árbol de cacao. Oh, qué bonito. Aquí está el fruto. Y ni idea cómo sabes si ya está hecha, no está hecha. Pues ni idea, pero sé que de aquí se abre el fruto y tiene lo que son los nibes de cacao, que de ahí no sé cómo es el proceso exactamente, pero se machaca y se saca el cacao. Sí. Pero es bonitísimo, fijaos cuántos hay aquí. Y el fruto sale desde la base del árbol, todo hasta allá, hasta la parte alta y todo por el tronco. Pero ¿se puede comer así también solo los nibos que hay dentro? Eso no lo sé. ¿No era que el cacao no tengo yo? Ajá. Quedamos con la duda. Es increíble cómo podemos hace minutos ver esos monos tan bonitos. Ahora parar aquí para ver el cacao aquí completamente natural en los árboles. Es un lugar muy bonito. Aquí un banano pegado al árbol del cacao. Sí. Nos encanta estos paisajes. Son lindos. Y al otro lado de la carretera aquí que paramos, baja este río. Nos alegra tanto poder traeros estos paisajes tan bonitos, este río, estas plantas de cacao aquí que os acabamos de mostrar, y pediros, como siempre, para que os suscribáis a nuestro canal, que es completamente gratuito, y eso nos ayuda muchísimo a seguir viajando y traer pues nuevos destinos. Y ahora estamos ya en el sector La Boca, aquí en Ocumare de la Costa, y estamos esperando a que suba un poquito el mar para salir en la lancha. Nos vamos a la Ciénaga, vamos a tener que bordear aquella montaña que se ve allá al fondo. Nos han dicho que el oleaje es bastante fuerte, entonces bueno, a ver cómo nos va en esta travesía.
podemos sobrevivir, pero no sé, ¿no? No estoy seguro. ¡Ah! Aquí nos quedamos. Es muy movidito aquí, hay muchas olas. Tiene que ir sorteando las crestas de las olas aquí enfrente de la costa. Wow, fijaos la altura de las olas en las que estamos. ¡Qué miedo! Fíjense esta montaña y cómo las olas chocan contra de ella. Y esto todo dura 20 minutos para llegar. Es movido porque aquí las aguas son más profundas y el agua regresa al chocar con la montaña. Sí. Y provoca tener esta travesía bien movida, bien arriesgada. No es todo el mundo que puede venir aquí a este lugar. Si realmente tienes miedo al mar, es un poco complicado. Ya estamos llegando, ya pasamos la peor parte de la travesía. Ahora ya está el mar mucho más calmo, ¿eh? Sí. Pero fíjense, vamos a estar en el medio de nada y no hay ningún acceso con coche. Estamos llegando y el color del agua ya se cambia para más clarita. Fíjense lo que es este color de agua aquí en la ciénaga. Una piscina natural. Ya estamos instalados aquí en la ciénaga, fuimos ya a nuestra ecoposada, después más tarde os vamos a enseñar cómo es. Y este es un lugar muy exclusivo. Sí, es verdad, porque no hay acceso con coche, solo con la lancha. Y bueno, aquí más o menos el agua está como una piscina. El agua entra desde el mar, pero cierra aquí, no hay salida. Así que el agua está muy bastante tranquila, calentita, tranquila, solo hay una brisa. Sí. Y bueno, esto es un lugar donde no llega el turismo masivo, al menos todavía. No llegan esos yates con música, con fiesta. Es un lugar donde las personas que vienen aquí buscan un poco más la tranquilidad, un ambiente más familiar, más relajado. Sí, y realmente no hay espacio aquí para muchas personas. Son unas pocas posadas y realmente para construir más aquí tampoco hay mucho espacio. Y bueno, está solo mar y montaña. Lo que pueden hacer aquí es un poco de snorkel. Por ejemplo, en nuestra ecoposada pueden prestarte también unos kayaks que, bueno, puedes navegar aquí un poco, irte bordeando aquí. Aquí detrás, más tarde nos van a dar también un paseo, vamos a visitar un manglar. Así es. Y estamos, vamos, maravillados de este lugar aquí en Venezuela. Recomendamos a todo el mundo visitar aquí la Ciénaga. Es un lugar súper interesante. No es tan conocido, pero es un lugar que no os podéis perder cuando vengáis aquí de visita, de vacaciones. 100% recomendado. Vamos a aprovechar este lugar único, mágico. Es fantástico estar aquí disfrutando de la naturaleza. Es, vamos, algo muy especial. Aquí esta parte es más cerca del mar abierto y tiene mucho más movimiento del agua. Sí. Y también la brisa. Se nota.
Pero ¿qué os ha parecido a vosotros el paso ahí para llegar hasta aquí, hasta la ciénaga? Bueno, me dio un poco de miedo, pero sobrevivimos todos, ¿no? A ti, Ángel, ¿qué te pareció llegar hasta aquí en el barco? Sí, un poco medio movido, pero Lo importante es que llegamos bien, viene la tranquilidad. teníamos a un buen capitán. Sí, se nota que tiene mucha experiencia. Ajá. Se ve que él gira así para evitar, ¿no? Olas grandes y todo. Se fue Se nota, sí. una experiencia también, ¿eh? Llegar hasta aquí. Sí, sí. Y fijaos, esto es un lugar muy aislado. Y como llevamos hablado en otros lugares aquí en Venezuela, la mayor parte es turismo nacional. Entonces, durante los fines de semana estos lugares reciben muchos más visitantes, pero durante la semana pues están medio muertos, ¿no? Sí. No hay gente aquí visitando. Y Es- estamos aquí caminando y vimos muchísimas posadas, no muchísimas, pero bastantes. Y algunos de ellos son, no sé si cerrados o abandonados. No Ajá. sé cuál es el motivo, si solo abren, por ejemplo, fines de semana o realmente no funcionan más. Claro, es una pena, es un lugar tan bonito. Ojalá que las cosas mejoren por aquí y mucha más gente venga de todos los lados del mundo a conocer esto, porque esto es un paraíso. Y Fran, pobrecito, tiene alguna alergia en la espalda. No sabemos el motivo, pero yo creo que es por el protector solar. Sí, fue la única cosa nueva que utilicé, fue el protector solar. Sí, Y también una camiseta que estaba completamente nueva, sí. que no la lavé antes de usar ni nada, no sé. Una de esas cosas debe haber sido. Pero bueno, no voy a dejar que eso arruine en nada nuestro viaje aquí. No, hombre. Y bueno, oh, mira lo que hay aquí. ¡Cangrejos! Vente. Oh, fijaos. Mira cómo corren. Corren rápido. Mira, este es grandecito, ¿eh? O sea, Va muy rápido. pensaron que los íbamos a atrapar para comer. No. No lo vamos a hacer. El señor se llama Francisco. Francisco, entonces soy como, es como yo. Yo soy Francisco también. Ah, bueno. El Papa Francisco. El Papa Francisco. Ahorita hay dos papas. Sí, ahora somos tres ya. El señor, el Papa y yo. Pero ahí le dicen, ¿cómo es? Chambito. Chambito. Es una vida relajada aquí, ¿no? ¿Ustedes qué comen normalmente? Aquí mucho pescado, ¿no? Porque aquí debe haber buen Pero pescado. ahorita no. Nada. ¿No hay mucho? ¿En lata? De sardina. Pero ¿y no se pesca aquí en esta ciénaga? Semana sí no. Ah, ok. Está más calmado. Cuando el mar se calma, que pesca más, ¿no? Ok. Ellos vienen para atrás, para la montaña. Ajá. Nosotros estamos aquí porque estamos cumpliendo una labor de darle una imagen a esto. Sí, y está muy bonito. Felicitaciones porque Gracias. está muy bello. Bueno, nosotros estamos encantados de visitar Venezuela. Estamos contentísimos, nos está gustando mucho y es un placer estar aquí conociendo. Muchas gracias por habernos visitado. Ajá, gracias a ustedes. Todas las personas que nos encontramos, ya pasamos por Caracas, ya pasamos por Morrocoy, todo el mundo nos trata con tanto cariño y estamos muy felices de haber venido. ¿Cómo es vivir aquí en este paraíso? Porque esto es un paraíso. Nosotros tenemos 24 años 24 años viviendo y aquí. este año cumplimos 25. Wow. Wow. Es un lugar así increíble que es un sueño así para nosotros visitar. Estamos italianos, somos franceses. Ellos no están aquí todo el tiempo, ¿no? Maracay, no, este vive allá en Caracas, una Ajá. empresa allá. Mira, te queda quieto, quédate quieto. Fíjense el museo que tiene aquí, porque esto son muchas obras de arte. Mucho tiempo haciendo estas obras, ¿no? Sí, estamos desde antes del mando del difunto Chávez.
Wow. Ese, Ah, Es una fiesta de muñecos. ajá. ¿Y qué materiales usa para hacer este tipo de muñecos? piedra de esta, Piedra, ajá. de esta piedra. Coral también. Coral muerto. Coral muerto. Y que la mar lo bota y nosotros Ajá. Wow, es son unos monjes. muy lindo. Ah, los monjes. Oh, fíjate. Ajá. El carrito. Wow. Aquí. Allá hay otro carruaje. Ajá. Ah, y, Caballo, el que está adentro, de ahí en la otra mesa. ajá. Y tiene el avión también. Muy bien, muy bonito, ¿eh? Y esto también. Y esto es una anaconda. Y le pusimos mano. Ah, es la anaconda. Con gafas de sol, ¿eh? Bueno, entonces, no sé si ha dado para entender bien, pero estos señores viven aquí en una carpa, aquí en esta montaña que queda aquí al ladito de la playa, y llevan aquí 25 años, unos señores muy amables, nos recibieron tan bien. Y bueno, le preguntábamos cómo hacían para conseguir los alimentos. Nos han dicho que pescan, pero cuando el mar está más revuelto, que no pueden salir a pescar, pues comen pues algunos enlatados y así. Bueno, y aquí la gente es una comunidad tan pequeña que se ayudan entre ellos. Es como una gran familia. Oh, cuánto coral que hay aquí. Mira, ahí uno certifica como el que vimos ayer. Sí. ¿Dónde está? Esto es coral vivo. Mira. Wow, sí. Este grande, mira. El agua es tan cristalina que se puede ver todo. Mira, este grande. Se hace la palabra. A ver. Como en la... Oh, fíjense el coral vivo aquí. Se puede ver también incluso sin sumergir la cámara. Voy a haceros una pregunta a vosotros. ¿Vosotros viviríais aquí como estos señores mayores por 25 años? No, de paseo. Yo no. Tipo relax y poco más. Y ustedes, los que nos ven en el canal, ¿ustedes les gustaría estar aquí de visita? ¿Les gustaría estar aquí viviendo un tiempo? Pónganos en los comentarios. A ver, queremos ver si hay algún aventurero que les gustaría vivir aquí aislado de todo. Vamos a enseñaros la ecoposada donde nos quedamos y se llama la Ciénaga Brothers. Y como veis, es aquí a pie de playa. Es solo dar un paso, estás en la arena. ¿Verdad? Bueno, tenéis que llegar, solo podéis llegar en lancha como llegamos nosotros. No hay acceso por carretera. Y como podéis ver, tienen aquí una pequeña tiendita, sirven también comidas. Y bueno, vamos a enseñaros aquí nuestra habitación. Hay mucho desorden porque apenas dejamos las cosas encima de la cama. Sí. Está todo... Está todo revuelto, pero Sí. apenas dejamos las cosas para irnos a la playa. Tiene aquí, por ejemplo, este cuarto es para hasta 4 personas. No, hasta 5, ¿no? Ya, Sí, 2 camas grandes sí. y una ahí encima. Tiene aire acondicionado. Tiene aquí un lavabo con su espejo y aquí un baño completo. Y bueno, como es una ecoposada y está en un sitio tan remoto, pues bueno, se pide, ¿no?, que se intente contaminar lo menos posible. Para los que queráis venir aquí, en Venezuela, la Ciénaga, ya sabéis, tenéis que ir por carretera hasta Ocumare del Mar y después tomar la lancha para aquí, para la ensenada de la Ciénaga. Y aquí hay todo lo que queráis comprar, bebidas, comidas, no hace falta. Entonces, Y ahora vamos a aprovechar un poquito lo que queda de día en la playa, porque el agua está buenísima. Nosotros tenemos que aprovechar del corto periodo que tenemos en el Caribe.
fíjense cómo es transparente. Ya, puedes ver aquí el fondo del mar y con todas las montañas al fondo. Bueno, ya se acerca la puesta del sol. Dormiremos aquí esta noche. Estaremos aquí por la noche, pues aquí a pie del mar. Puedes dormir también en las hamacas. Es verdad, tienen estas hamacas aquí para acostarse. No creo que vaya a dormir ahí, pero será muy bonito pues amanecer aquí Sí. en la playa y en un sitio así tranquilo, aquí apartado de todo. Va a ser una experiencia diferente. Podéis visitar también la ciénaga solo por el día. No hay que dormir aquí. Es verdad. Solo tomas la lancha y vienes por el día. Y puedes también almorzar aquí, pedirte tus bebidas, pero es algo que se puede también aprovechar si no queréis realmente dormir aquí. Voy a probar qué tal la hamaca. El agua está tan caliente que no se siente casi. Está muy buena. Chao. Buenas noches. Y ahora saliendo a navegar un poco aquí por la ensenada, vamos bebiendo aquí nuestra cerveza venezolana y allá vamos. Fijaos aquí, esta zona de manglar. Realmente los árboles aquí son grandísimos. Es verdad, es un manglar alto y podemos ver la diferencia aquí de la marea. Se puede ver ese pedacito que está ahí en otro color. Aquí también en este lado. Bueno, tenemos todos los tipos de paisajes aquí en la ciénaga. Aquí en esta parte realmente no hay ninguna prisa y es por esto que el agua está tan calma que parece como un espejo. Es verdad, se espeja toda la montaña ahí. Wow. Es un lugar muy bello. Y nos han dicho que, bueno, antiguamente se venía aquí, se hacía un abuso del manglar, dejaban saltar de las lanchas para caminar sobre el mangle, pero ahora hay ya un control, una responsabilidad mucho mayor y se está protegiendo. Entonces, bueno, es una cosa muy buena de escuchar que se está cuidando así para que esto perdure, para que mucha gente pueda visitar esto, pues siempre, como lo estamos haciendo ahora nosotros. Sí. Así que es responsabilidad de todos cuidarlo y poder disfrutarlo ahora así como lo estamos disfrutando. ¡Qué locura que hay una playa pequeña dentro del manglar! Fijaos cómo es aquí, ya se nota el fondo marino mucho más claro porque está todo el arenal aquí. Y es una playa que su nombre es La Mesa. Sí. Entonces es un destino de muchas personas que quieren tener un día de playa privada. Se vienen hasta aquí y bueno, disfrutan aquí de una playa en soledad. Aquí no hay negocio ni nada, solo esta pequeña parte de la arena que puedes acostarte y estar solo. Es un lugar único. Cuando vengáis aquí, por ejemplo, a la Ciénaga Brothers, tenéis que conversar con ellos para que os puedan traer hasta aquí en lancha y vais a poder disfrutar de este paisaje único. Sí. Una otra pequeña parte de la playa. Fijaos. Lo importante es que si vengáis aquí, por ejemplo, a estas playas pequeñas, que no dejáis ninguna basura, porque esto es una joya aquí que hay que cuidar. Bueno, aquí también en la Ciénaga existe la opción
de practicar buceo. Entonces existe una escuela especializada que también tiene una posada aquí en este lugar. Y vamos a hablar ahora con su dueño, con su propietario, Rafael, que nos va a poder hablar un poquito mejor de los servicios que ofrecen aquí. Ok, bienvenidos acá a La Ciénaga, un gusto saludarles a todos. Bueno, sí, aquí no solo vienes a tomar el sol o pasear kayak, también puedes recrearte con otras actividades como el buceo. Increíble, sé que les va a encantar. Tenemos mucha agua para todos ustedes que se van a divertir y aprender, que es lo importante. Yo le comentaba acá a los chicos de que cuando uno aprende sobre algo y ve lo que cuesta crecer de esas cosas, lo valora y lo cuida. Pues nosotros encantados de haber visitado aquí a Rafael. Él nos ha explicado cómo están cuidando el manglar, cómo están cuidando aquí el arrecife de coral para que la vida se mantenga aquí, que crezca. Incluso están haciendo algunos estudios para ver cómo proteger todavía más los corales. En fin, entonces un atractivo más que tenéis aquí para visitar este lugar, La Ciénaga. Y para darnos un ejemplo, ¿qué podemos ver dentro de esta agua? Wow, aquí en La Ciénaga tenemos varias formaciones de corales en los arrecifes, ¿ok? Entre ellos tenemos las gorgonias, son corales blandos que se mueven con las corrientes. Tenemos un jardín de gorgonias, tenemos también un punto donde vemos el coral cuerno de alce o Acropora palmata, donde vive Nemo. Aquí vemos también a la prima caribeña de Dory. Dory es la que acompaña a Nemo. Ajá. Aquí la tenemos bastante presente, pero es su prima caribeña, así decimos nosotros. Ajá. Tenemos una fauna bastante rica gracias a muchas personas que realmente también estamos enfocados en cuidar el medio ambiente. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias. Bueno, bienvenido. Estamos encantados de estar aquí en Venezuela y bueno, ir conociendo cada rinconcito de esta costa tan espectacular. Y falta todavía mucho por conocer. Claro. Esto ha sido todo por el día de hoy, esta jornada viajera aquí por la costa de Venezuela. Y perfecto acabar aquí en La Ciénaga. Vamos a pasar aquí esta noche. Estamos súper contentos de ver un paisaje tan bonito, de disfrutar de Venezuela así. Y pediros, como siempre, para suscribirse a nuestro canal. Es gratuito y eso nos ayuda muchísimo. Dar like, ponernos los comentarios que tengáis sobre todo lo que habéis visto hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao.